paso a la siguiente mesa, a la mesa número 6. Eh, para ello, en primer lugar, veremos la exposición de la maestra Socorro Flores Viera. Me permito dar una breve introducción a su currículum. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cursó estudios de posgrado con especialidad en Derecho Internacional en la UNAM. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1992 y en 2012 ascendió al rango de embajadora. Asimismo, participó como parte del equipo legal que representó a México ante la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena y otros nacionales mexicanos. Y desde diciembre de 2020 fue electa jueza de la Corte Penal Internacional, siendo la primera persona mexicana en integrar ese tribunal internacional. En el caso de la exposición de la maestra Socorro, esta fue videograbada desde La Haya, digamos, debido a las funciones que actualmente ejerce en la Corte Penal Internacional. Y sin más, me gustaría dar paso a su exposición. Muy buenas tardes en México. Les saludo con afecto desde La Haya, Países Bajos, sede de la Corte Penal Internacional, y lamentando profundamente el no acompañarles en estas 24ª jornadas sobre justicia penal. Agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, así como a los doctores Olga Islas de González Mariscal, Sergio García Ramírez y Eduardo Rojas Valdés por su amable invitación. Saludo también a todas las personas que participan en esta mesa sobre justicia penal internacional y a los copanelistas. El año 2023 marca el 25 aniversario de la adopción del Estatuto de Roma, tratado que crea la Corte Penal Internacional. La simple aprobación de este tratado, tras décadas de intentos fallidos en el seno de la ONU, abrió un nuevo capítulo en la historia del derecho internacional, encaminado a la protección de valores fundamentales de la humanidad en su conjunto. La erradicación de la impunidad por la comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional y las normas, principios y procedimientos para hacerlos efectivos quedaron establecidas de manera permanente y con una visión de futuro. La Corte se sumó como un nuevo pilar de la arquitectura permanente de la justicia internacional. El estatuto entró en vigor en 2002 y hoy día lo han ratificado 124 estados. El último de ellos, Armenia, hace un par de semanas. México lo ratificó el 28 de octubre de 2005. Mucho ha sucedido en este tiempo. Con enormes desafíos y expectativas, la Corte ha venido avanzando en el cumplimiento de su mandato, buscando siempre aplicar los más altos estándares internacionales en la materia, velando por el respeto de los derechos humanos aplicables y convirtiendo en realidad conceptos abstractos del estatuto, como por ejemplo la participación y la reparación de víctimas en los procedimientos. De una Corte que empezó conociendo de pocas situaciones y con poca actividad judicial en las salas, la Corte ha crecido y se ha convertido en una institución muy ocupada, activa en 4 continentes y con procedimientos paralelos en varias salas. Este año y el anterior, por ejemplo, hubo hasta 3 salas sesionando de manera simultánea. Lamentablemente, esta expansión del trabajo de la Corte ha venido también acompañada de nuevos desafíos. Se han registrado ataques contra la independencia judicial en la esfera internacional, reflejados en el inicio de procedimientos penales a nivel nacional en contra de funcionarios de la Corte, o su inclusión, por ejemplo, en listas de personas indeseables, por el simple hecho de cumplir con su mandato. Asimismo, la Corte ha sido objeto de sofisticados ataques cibernéticos o de intentos de infiltración que buscan acceso a información sensible y afectar el cumplimiento de su mandato. Estos lamentables actos no detienen a la Corte Penal Internacional ni disminuyen su compromiso de cumplir con sus funciones de manera independiente e imparcial. Y este compromiso es fundamental en un momento en el que las guerras, los ataques contra civiles y el sufrimiento de muchas personas alrededor del mundo se incrementan de manera muy preocupante. La Corte está lista a contribuir con la aplicación efectiva de instrumentos fundamentales del derecho internacional, pero también es indispensable que los estados revisen sus marcos jurídicos nacionales para asegurar que los crímenes previstos en el estatuto puedan ser investigados y sancionados a nivel nacional, de manera que la Corte se concentre en los que reúnan los criterios de competencia y admisibilidad previstos en el Estatuto de Roma.
Déjenme compartir con ustedes algunos números que reflejan la actividad de la Corte desde la entrada en vigor del Estatuto. En la actualidad, hay 17 situaciones activas que involucran a países de África, Asia, Europa y América Latina. La Corte ha conocido de 31 casos que han involucrado a 51 sospechosos. Ha emitido más de 40 órdenes de arresto, 21 se han implementado con cooperación internacional, 15 sospechosos están en fuga y 7 órdenes se dejaron sin efectos por muerte del sospechoso. Pese a que las órdenes de aprehensión deben ser ejecutadas por los estados, algunas de las 15 que mencioné datan de hace muchos años. Sin la colaboración de los estados, no es posible continuar los procedimientos, ya que el estatuto prohíbe la realización de juicios en ausencia. Hay 4 juicios en marcha relacionados con crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Sudán, Mali y la República Centroafricana, y 5 casos están ya en fase de reparación de las víctimas. Se han dictado 10 condenas y 4 sentencias absolutorias. Más de 21,000 víctimas han participado en los procedimientos a lo largo de sus diferentes fases. El Fondo Fiduciario para las Víctimas ha proporcionado rehabilitación física y psicológica y apoyo socioeconómico a más de 450,000 víctimas. Unas 3,000 se han beneficiado de reparaciones ordenadas por los jueces. Por otro lado, la creación de la Corte ha puesto presión a los estados al poner de manifiesto la imperiosa necesidad de que adapten su legislación nacional y sean ellos mismos los que investiguen y juzguen los crímenes a nivel nacional. Hay muchas evidencias que demuestran que la Corte, con su sola presencia, ha tenido y tiene un efecto disuasorio en la comisión de los crímenes más graves. Y quiero ser enfática al hablar del papel de los estados. La Corte tiene una naturaleza complementaria. Esto quiere decir que interviene solo en ausencia de otras avenidas para la justicia. En primer lugar, los delitos de la competencia de la Corte deben ser atendidos por las autoridades nacionales competentes y no por la Corte Penal Internacional. De hecho, el Estatuto de Roma busca la activación y empoderamiento de las jurisdicciones nacionales. La Fiscalía de la Corte ha venido enfatizando la importancia de la complementariedad y suscribiendo distintos acuerdos con los estados para fomentar la cooperación. La Corte Penal no está interesada en crearse más trabajo. Al contrario, le interesa que las autoridades nacionales se fortalezcan dentro del espíritu del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y está lista a compartir sus experiencias con los distintos actores internacionales, regionales y nacionales para que la justicia se fortalezca en el mundo. La responsabilidad por la comisión de los delitos más graves es un objetivo compartido. La Corte Penal Internacional no funciona en el vacío. Forma parte del sistema de justicia global e interconectado. Su función es cerrar las brechas de impunidad que persisten. Romper con una cultura de impunidad que ha existido por cientos de años no es fácil. Y en un escenario tan complejo y fragmentado como el que hoy impera en el mundo, lo hace aún más difícil. Las resistencias y retrocesos seguirán allí, y es indispensable que la Corte mantenga su curso firme y enfrente los vaivenes con la única herramienta que tiene, el derecho internacional y la convicción de que la impunidad es intolerable. Me da enorme gusto que en estas jornadas sobre justicia penal se incluya un panel sobre la justicia penal internacional. Como Estado parte del Estatuto, México puede hacer más para contribuir a los objetivos de este noble instrumento. Y un conocimiento más profundo de la Corte, de lo que es, de lo que puede y lo que no puede hacer, y de la forma en la que los estados pueden colaborar con ella, resulta fundamental. Espero que muchas más personas en México se interesen por los trabajos de la Corte y se acerquen a ella, ya sea como parte de su plantilla de personal, como pasantes, como visitantes profesionales e incluso formando parte de las listas de abogados de esta institución. Concluyo señalando que el sistema de justicia puesto en marcha con la adopción del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional nos brinda la esperanza no solo de sancionar a los responsables de crímenes atroces, sino de prevenir que dichos crímenes vuelvan a tener lugar, sentando así las bases para una paz estable y duradera. Les deseo mucho éxito en estas jornadas y espero tener la oportunidad de continuar este intercambio en el futuro. Muchas gracias por su atención.
Pues, agradecemos mucho a la maestra Socorro Flores por esta pequeña presentación. Veo que en el chat hay algunas preguntas. Por favor, háganosla llegar y se las haremos llegar a la jueza Socorro para que les podamos dar respuesta a ellas. Y bueno, una vez presentado esto, me gustaría dar paso a nuestra siguiente ponente. Ella es Isabel Montoya Ramos. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestra en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por la Academia de Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra, en Suiza. Trabajó como profesora e investigadora en el INACIPE. Además, laboró en la primera sala de la Suprema Corte como asesora en materia penal. También se ha desempeñado como consultora independiente para organizaciones de la sociedad civil en proyectos sobre derechos humanos y derecho penal, particularmente sobre los tópicos de feminicidio, tortura, derecho penal con perspectiva de género y violencia en contra de las mujeres que viven en contextos de conflicto armado. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE y se desempeña como investigadora jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es profesora de la Maestría de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Sin más, le doy la palabra a la maestra Isabel Montoya. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Me da mucho gusto estar en esta noche aquí dando esta plática. Quisiera agradecer mucho a las personas organizadoras, pues al doctor Sergio García Ramírez, que pues él es mi mentor, es mi maestro, le guardo muchísimo cariño. A la doctora Olga Islas, me da muchísimo gusto volver a verla, ¿no? De verdad me conmueve mucho porque además estoy viendo que estas son las jornadas número 24. Eso significa que este evento se ha hecho durante 24 años y eso de verdad es una cosa loable, increíble. Yo alguna vez participé ayudando en la organización de estas jornadas hace varios años, no quiero decir cuántos porque no quiero cometer una indiscreción acerca de mi edad, no, no es cierto, pero de verdad me da muchísimo gusto pues que estén aquí, que sigan con este proyecto. También quiero agradecerle mucho a Eduardo Rojas pues, por su excelente organización, su cuidado, su responsabilidad, a Karen también, a Karen Narváez por hacer también, pues estar presente en las jornadas y en general al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es un lugar al que yo quiero mucho, y a todas las personas que hacen posible este evento desde cualquier lugar que estén ocupando para que esto sea posible. También quiero agradecer a todas las personas asistentes, que bueno, esta es una semana maratónica a finales del año, cuando ya estamos todos pensando en las vacaciones y en los regalos de Navidad, pero estamos aquí en la tarde, en las noches, para seguir estudiando y dar el último jalón. Entonces quiero agradecer también su tiempo, su presencia, espero que esto sea muy provechoso. Bueno, dicho lo anterior, pues durante los siguientes 20 minutos yo voy a hablar de un tema que pues he estado yo estudiando desde hace varios años y es pues particularmente el tema de la perspectiva de género en el ámbito internacional, es decir, la perspectiva de género o cómo integrar la perspectiva de género en la justicia penal internacional, en la justicia penal internacional y bueno, obviamente pues para darle seguimiento un poco al mensaje que nos acaba de presentar la jueza de la Corte Penal Internacional. Esta necesidad imperante eh, de integrar la perspectiva de género en los procesos de justicia penal internacional. Esto en realidad no es nuevo, sino que deviene justamente de, de particularmente de dos acontecimientos muy trascendentes en la historia de la humanidad, pero justamente muy trascendentes para el desarrollo de la justicia penal internacional, y estos fueron pues la guerra de desintegración de los Balcanes en la década de los 90, es decir, la guerra de desintegración de la antigua Yugoslavia, y la guerra civil en Ruanda
en la cual al mismo tiempo que se estaba generando esta guerra en este país africano, en Ruanda, pues se gestó un genocidio entre etnias, particularmente pues la etnia Hutu y el gobierno Hutu, pues generó estos actos de genocidio en contra de otro grupo eh, racial que fue el de los Tutsis. Entonces, en estos dos conflictos que fueron en la década de los 90 y que pues particularmente el conflicto de los Balcanes tuvo sus antecedentes en la Guerra Fría y en la caída del muro de Berlín, en la desintegración del muro, la caída bueno, la salida de Gorbachev del gobierno de la URSS, de la desintegración de la URSS. Esto impacta en la desintegración de la antigua Yugoslavia, pues porque también era parte, ¿no?, de la Unión Soviética. En ese sentido, en estos dos conflictos hubo una profunda, una gran cantidad de violencia en contra de las mujeres, particularmente en contra de las mujeres, específicamente una violencia desproporcionada en materia sexual, ¿no? Es decir, que ahí con esos conflictos fue patente, ¿no?, cómo las mujeres en un conflicto armado son particularmente susceptibles a enfrentar ciertos tipos de violencia de manera desproporcionada, como la violencia sexual. Entonces, en ese sentido, cuando se terminan, bueno, cuando se estaban todavía gestando estos conflictos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de una resolución y actuando bajo el capítulo 7º de la Carta de la ONU, que es el relativo al mantenimiento de la seguridad y la paz internacionales, creó dos tribunales internacionales. Primeramente creó el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, justamente para juzgar los crímenes internacionales que se estaban cometiendo en la guerra de desintegración de la antigua Yugoslavia, y también creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda un año después, a través igual de una resolución del Consejo de Seguridad, justamente para juzgar los crímenes que se estaban cometiendo en Ruanda. En ese sentido, una parte muy importante del trabajo de estos dos tribunales pues fue ir generando sentencias que, pues que visibilizaran justamente los crímenes cometidos en contra de mujeres, particularmente, por ejemplo, en Ruanda, pues la violencia sexual fue prácticamente una constante. Se tienen datos específicos del uso de la violación sexual en ese conflicto, en el que se calcula que entre 250,000 y 500,000 mujeres, es decir, casi es una cifra, ¿no?, de casi 500,000 de mujeres fueron sometidas a violación sexual. Eso significa que cada niña mayor de 12 años que sobrevivió al genocidio fue violada. Entonces, el uso de la violencia sexual es una constante en los conflictos armados, y justamente los procesos, o muchos de los procesos que está llevando actualmente la Corte Penal Internacional, tal como lo señaló la jueza, tienen que ver justamente con víctimas que son mujeres y que enfrentaron violencia sexual o violencia de género en el contexto de estos conflictos. Por ejemplo, en el caso del señor Tomás Lubanga, que fue la primera decisión, el primer caso que comienza a analizar la Corte Penal Internacional, y la primera sentencia que genera la Corte Penal Internacional, si bien por errores de la Fiscalía no se integran los cargos relativos a violencia de género y violencia sexual, sí la sentencia del señor Tomás Lubanga hace un reconocimiento de que había un sometimiento sistemático de niñas, soldado, del reclutamiento de niñas, para que justamente pues se les tuviera en una situación de esclavitud sexual, esclavitud forzada. Y lo mismo, en la misma situación se dio en Uganda. En Uganda, igual en la guerra civil, en el caso de Dominic Owen, que es el caso más reciente que ha juzgado la Corte Penal Internacional, tanto en primera instancia como en la instancia de apelación,
Bueno, pues en ese caso sí ya hay una integración clara de cargos que tienen que ver específicamente con violencia de género, particularmente con el reclutamiento sistemático de niñas, soldado, y de niños, ¿no? Y aquí es una parte bien importante porque en los conflictos africanos, esa es una forma de, digamos, de alimentar o de obtener recursos humanos para los conflictos, y es justamente el reclutamiento forzado de niños. Pero aquí hay una clara división de cuáles van a ser las funciones que van a utilizar tanto los niños, perdón, que van a hacer tanto los niños como las niñas, y esta división está mm, precedida por el género. Entonces, el reclutamiento de niños, a ellos se les ocupa para, pues, ser soldados, efectivamente, se les entrena, se les adiestra en el uso de las armas, en tácticas de guerra, y en el caso de las niñas reclutadas, pues se les recluta para tenerlas en, en una situación de trabajos forzados, embarazos forzados, matrimonio forzado, y evidentemente todo lo que un matrimonio forzado puede generar como, pues, violencia sexual o relaciones íntimas impuestas por este sentido de apropiación de estas niñas. Y estas niñas básicamente están en estos grupos armados, justamente cumpliendo esas tareas propias de mujeres, ¿no? Esas tareas propias de las mujeres, que es estar, pues, haciendo las labores domésticas, cocinando, criando a los niños. Entonces ahí también los sesgos de género son muy importantes. Y en ese sentido, después de que, o sea, esto ya es una culminación, ¿no? De cómo se ha dado esta integración de la perspectiva de género en la justicia penal internacional. Primeramente, pues se ha dado a través de la generación de tipos penales que van a tener una motivación en el género. Por ejemplo, tenemos que em, el crimen de genocidio, por ejemplo, tiene diversos medios comisivos, que es, por ejemplo, el genocidio en la Corte Penal Internacional, el artículo 6, tiene una definición exactamente a la Convención Internacional de Genocidio. No cambió nada en el Estatuto de Roma. Y es un tipo penal que está dirigido a la protección de grupos. Claro, de las personas que integran el grupo, pero en realidad lo que está protegido por el genocidio son grupos. ¿Cuáles grupos? Bueno, algún grupo nacional, étnico, racial o religioso. ¿Y cómo se puede dar el crimen de genocidio? Bueno, uno, a través de matanzas de miembros del grupo. El segundo medio comisivo es la lesión grave a la integridad físico-mental de los miembros del grupo. Esta lesión grave, por ejemplo, se ha aceptado que se puede dar a través de la violación y la violencia sexual. Entonces ahí hay un elemento que nos indica, ¿no? Cómo hay este tipo penal también tiene, pues, estos elementos de género que se pueden encontrar para la comisión del genocidio. El tercer medio comisivo para el genocidio es el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. En la parte de medidas destinadas a impedir el nacimiento de niños dentro del grupo, por ejemplo, formas de violencia sexual pueden ser consideradas este tipo de medidas. La mutilación sexual, pues, puede ser una forma de impedir los nacimientos dentro del grupo, la esterilización forzada, los controles de natalidad forzados, que evidentemente todos esos se van a perpetrar en el cuerpo de las mujeres o de las personas gestantes. Y en ese sentido, pues también la violación es una medida para impedir los nacimientos dentro de un grupo debido al alto impacto que tiene eso en una persona, un acto de violación. Entonces, en ese sentido, pues hay primeramente una parte adjetiva
en donde ya se ha integrado la perspectiva de género a través de los tipos, perdón, una parte sustantiva, en donde se integra la perspectiva de género en los tipos penales. Por ejemplo, en el caso de los crímenes de lesa humanidad, pues también tenemos que hay una serie de crímenes de lesa humanidad que también tienen su motivación en el género. El primero, pues, es el crimen de lesa humanidad de violación. Los crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma están en el artículo 7 y contemplan un contexto. Es decir, este contexto tiene que partir de la existencia de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, solamente cuando un acto de violación o un acto de tortura o diversos actos de violación o actos de tortura o de desaparición forzada sean parte de este ataque generalizado, sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, es que vamos a poder tener crímenes de lesa humanidad como tal a partir del Estatuto de Roma en su artículo 7. Entonces, uno de los crímenes motivados en el género que están contemplados en el artículo 7, pues justamente la violación. Otro es la prostitución forzada. Otro es el embarazo forzado, la esterilización forzada, el crimen de violencia sexual, que aquí el crimen de violencia sexual es digamos, es una especie de cláusula abierta para integrar cualquier acto de violencia sexual que no esté abordado en alguna otra hipótesis de los crímenes de lesa humanidad, pero que sea de igual gravedad o incluso mayor. Por ejemplo, creo que aquí el debate se centró en el Estatuto de Roma por ejemplo, en la mutilación sexual femenina, ¿no? De esta extracción del clítoris que se hace del cuerpo de la mujer en algunas culturas africanas. Eso es mutilación sexual, y en ese sentido, pues hay un debate, ¿no? Acerca de si esto está o no permitido, porque los practicantes, ¿no? de estos actos, pues consideran que es una creencia, parte de sus costumbres, pero pues está toda la parte relativa a los derechos humanos de las mujeres, a la protección bajo este régimen y también la protección bajo el derecho penal internacional. Pero entonces aquí esta cláusula de los otros crímenes de violencia sexual, pues deja abierta la posibilidad de integrar otras conductas que no están necesariamente en las hipótesis de los crímenes de lesa humanidad, pero que podrían ser igualmente graves. Ahora bien, también el crimen de persecución está en el artículo 7 definido como un crimen de lesa humanidad, y aquí la persecución puede darse por diversos motivos, como los motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o por motivos de género. En el mismo sentido, los crímenes de guerra, también en el artículo 8 del Estatuto de Roma, también integran o son parte de esta integración de la perspectiva de género en los tipos penales de la Corte Penal Internacional. Sí, es decir, como una gran mayoría de tipos penales o de crímenes internacionales que están contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tienen su motivación en la violencia de género, y esto tiene sus antecedentes en los conflictos que ya les platiqué, en el conflicto de los Balcanes y en el conflicto de Ruanda. De ahí, obviamente, y también en toda la parte del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, la plataforma de Beijing, todo lo que se ha avanzado, la CEDAW, la Belén do Pará, los avances que también se han dado en los tribunales de derechos humanos con la Corte Europea, la Corte Interamericana, o sea, todo eso, digamos, fue impactando para que en el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, actualmente haya tipos penales que son en su mayoría claros, ¿sí? Y que integran varias conductas pues sí, de hechos que son susceptibles de
de causar responsabilidad penal internacional y que están motivados en el género. Y este también es el caso de los crímenes de guerra. En el artículo 8 del estatuto se contemplan estos crímenes de guerra, los cuales pueden ser cometidos en ambos tipos de conflicto, tanto en conflicto armado internacional como en conflicto armado no internacional. Es posible que existan los crímenes de guerra. ¿Y cuáles están contemplados en el estatuto para los dos tipos de conflicto? Bueno, pues están contemplados el crimen de guerra de violación, de esclavitud sexual, de prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y también cualquier otra forma de violencia sexual. Finalmente, quisiera ir ya cerrando esta plática porque, bueno, pues el tiempo es muy acotado. Obviamente estos son pues pinceladas para que ustedes despierten, digamos, su interés en los temas. Pero bueno, ahora quiero hablar un poco de qué pasa con los aspectos procesales, ¿no? Es decir, hay normas adjetivas en el Estatuto de Roma que integren también la perspectiva de género, y sí, efectivamente sí las hay. Incluso una parte muy importante de cómo hay que escoger a los jueces en la Corte Penal Internacional es justamente que la Corte tenga jueces y juezas que estén, que estén pues emparentados, ¿no?, con los temas de la, de la perspectiva de género, que conozcan la perspectiva de género. Y pues bueno, de cómo la violencia puede impactar de manera diferente en los grupos, ¿no? Particularmente las mujeres y otros grupos que han estado en desventaja histórica, como la comunidad LGBT+. El artículo 36 del Estatuto de Roma es el que nos da las características de quiénes pueden ser magistrados o juezas de la Corte Penal Internacional, y ahí se hace este énfasis, ¿no?, en la necesidad de que estas personas pues tengan estos conocimientos especializados. Igualmente, el artículo 54.b del estatuto pues solicita que el fiscal respete los intereses y las circunstancias personales de víctimas, testigos y otras personas, y en particular tome en cuenta pues si estas personas sufrieron violencia sexual o violencia de género. Igualmente, hay un documento en la Corte Penal Internacional que se llama Reglas de Procedimiento y Prueba, que es un documento anexo al Estatuto de Roma que desmenuza de manera más específica el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Entonces, por ejemplo, la regla número 63 señala que las salas, es decir, los tribunales de enjuiciamiento, no requerirán corroboración de la prueba para demostrar ninguno de los crímenes competencia de la Corte Penal Internacional, particularmente los de violencia sexual, ¿no? Entonces aquí hay una parte específica en materia de perspectiva de género en normas adjetivas, y en el mismo sentido, la regla número 71 habla de que la prueba no puede basarse en el comportamiento sexual previo de la víctima. Es decir, que las salas, los tribunales de enjuiciamiento, no podrán admitir pruebas que versen sobre el comportamiento sexual anterior o posterior de una víctima o de un testigo. Igualmente, la regla número 72 señala que es posible realizar un procedimiento a puerta cerrada para considerar la pertinencia o la admisibilidad de pruebas en caso de violencia sexual. La regla 88.1 acepta la posibilidad de adaptar ciertas medidas especiales, o más bien adoptar medidas especiales por parte de los tribunales de enjuiciamiento para facilitar el testimonio de víctimas de violencia sexual. Por ejemplo, la presencia de un abogado, de un psicólogo, de un representante, de un familiar. Igualmente, la regla 112.4 da la posibilidad de grabar el testimonio de una víctima de violencia sexual para reducir el trauma.
Y el artículo 68.2 señala que, pues bueno, en la Corte Penal Internacional las audiencias también son públicas y este carácter público de ellas puede ser limitado cuando se vayan a dar la presentación de pruebas relacionadas con víctimas de agresiones sexuales. Entonces, en ese sentido, hay una, pues sí hay una, para ir resumiendo, para ir concluyendo, el Estatuto de Roma recoge lo que ya había eh, de alguna manera dicho tanto el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, tanto el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, tipifica de una mejor manera lo hallado o lo determinado en diversas sentencias en los estatutos y hay una fuerte influencia, ¿no? de esto que pasó en estos tribunales para actualmente tener en el Estatuto de Roma una integración de tipos penales que están motivados en la violencia de género, particularmente la violencia sexual, y también una parte procesal, una serie de normas adjetivas que van a permitir la integración de la perspectiva de género en el proceso penal internacional ante la Corte Penal Internacional. Entonces, ahora me parece que lo que hay que hacer es ir viendo, pues, qué es lo que ha hecho ya la Corte en las sentencias específicas. Y bueno, eso pues espero poderlo exponer en otra ocasión. En razón del tiempo, pues yo termino mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda, el derecho penal internacional ha sido también un punto de partida sobre el entendimiento de la perspectiva de género, especialmente en temas de violencia sexual, y que ha tenido un impacto en los derechos humanos, el derecho constitucional y el derecho penal. Ahora me gustaría pasar con nuestro siguiente expositor. Les hablo del doctor Arturo Villarreal Palo. Él es doctor en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro en Derecho Penal y abogado por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, ha tenido una amplia trayectoria en el ámbito de la Procuración de Justicia, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular C de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara y coordina el programa de doctorado en Derecho de la misma institución. Finalmente, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y entre sus publicaciones destacan los libros Culpabilidad y Pena, Introducción al Derecho Penal en los Tratados Internacionales en México y Conceptos Básicos sobre el Derecho Penal Internacional. Sin más, le doy la palabra al doctor Arturo Villarreal. Sí. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar de nuevo en estas jornadas que convoca el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, del que tengo muy gratos recuerdos en mi época de estudiante, y la Academia Mexicana de Ciencias, a mis profesores y queridos guías, el doctor Sergio García Ramírez y la doctora Olga Islas de González Mariscal, de quienes he aprendido mucho a través de su obra. Y el maestro Eduardo Rojas Valdés, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y pues en esta ocasión les haré alguna breve referencia a la teoría del delito en la justicia penal internacional que en los últimos años ha cobrado un relieve importante en la persecución de los crímenes más graves que se cometen contra la humanidad. Como nosotros podemos recordar, la justicia penal internacional pues tiene su origen propiamente dicho en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, como una respuesta a las atrocidades cometidas fundamentalmente por el régimen nazi, aunque también por el ejército japonés. Y a partir de ahí, pues inicia un periodo propiamente dicho de la justicia penal internacional, pero desde el punto de vista de los como tribunales militares, básicamente
constituidos de facto. Con posterioridad, bueno, las Naciones Unidas lo consideró estos problemas que generalmente ocurren en guerras o como desprendimiento de gobiernos autoritarios. Las Naciones Unidas lo entendieron como un problema que afectaba la paz y la seguridad internacional, y por eso decidieron instituir tribunales penales internacionales, pues para resolver conflictos muy específicos, como fue el de la guerra en Yugoslavia en los 90s, el gravísimo conflicto que ocurrió en Ruanda en ese mismo decenio. Y pues siguió así las Naciones Unidas estableciendo también algunos tribunales mixtos o que se llamaron híbridos, aun cuando la idea de constituir un tribunal penal permanente ya se venía deseando desde 1862, ¿no? Cuando en la guerra franco-prusiana se estaban incumpliendo los convenios de Ginebra y se creía necesario crear ese tribunal. Sin embargo, el paso decisivo para la creación de un tribunal penal internacional se da a partir de la caída del muro de Berlín, cuando se destensa las relaciones entre los dos bloques y se pudo dar paso a tener acuerdos para crear un estatuto de un tribunal penal internacional que finalmente pudiera juzgar los crímenes de guerra más graves contra la humanidad. Hace unos momentos la magistrada Socorro Flores, que por cierto es la primera mexicana que ha sido juez de la Corte Penal Internacional, no la primera latinoamericana. Desafortunadamente México no, bueno, hasta donde yo sé, tuvo una ocasión anterior posibilidad de proponer a un juez, y era el ahora ministro Javier Lainez, a quien en ese entonces se le objetó que no tenía una carrera propiamente especializada en el campo del derecho penal, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos a la magistrada o jueza Socorro Flores ahí, y como hoy ya lo destacó, pues la justicia penal internacional ha cobrado una especial relevancia en los últimos tiempos. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora con la orden de aprehensión que fue girada contra el presidente Putin de Rusia por el conflicto ucraniano, cuyas posibilidades reales de ejecución, bueno, están indudablemente sujetas a la política real, ¿no? Pero bueno, sí es simbólico ese paso tan importante que hace la Corte en la persecución de crímenes internacionales. Ahora, me voy a referir muy específicamente a un tema que he estado ahora, o forma parte de una investigación que tengo en curso, y que tiene que ver con la parte general del derecho internacional penal. ¿Por qué esta temática? Bueno, porque me parece muy interesante la conjunción de sistemas jurídicos que confluyen en el estatuto, tanto en el diseño del Estatuto de Roma como en la puesta en práctica del Estatuto de Roma. Nosotros debemos recordar, bueno, en principio, que la teoría general del delito se ocupa de los presupuestos jurídicos generales o más generales de la punibilidad de una acción, es decir, aquellos aspectos del delito que son comunes a todos los hechos punibles. Hasta antes de la Corte Penal Internacional, esto es, en los tribunales de Nuremberg, Tokio, Ruanda y ex Yugoslavia, la teoría del delito predominante había sido la del common law. Esto es, una concepción dicotómica del delito constituido por dos partes, lo que se conoce como los elements of the offenses, que son los elementos
del delito, pues de la ofensa, y del otro lado lo que se llama las defenses, que son las causas que excluyen la responsabilidad y que la defensa hace valer. Ese concepto dicotómico prevaleció en esa justicia internacional. Sin embargo, a partir de la creación del Estatuto de Roma, se crea un concepto híbrido que conjuga algunos aspectos del derecho continental europeo. Nosotros debemos recordar que en el derecho continental europeo en las últimas décadas, bueno, ha prevalecido la visión del delito de la teoría alemana, que básicamente nos habla que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Y aquí, de acuerdo al diseño del Estatuto de Roma, nosotros podemos encontrar un aspecto muy propio del concepto de delito. Y vamos a encontrar que de acuerdo al estatuto y además de acuerdo a la interpretación de la jurisprudencia de ese estatuto por las salas de la Corte, no han sido a la fecha muchas las sentencias que ha dictado la Corte y tampoco muchos los procesos, pero sí han sido menos de 20, pero sí se ha producido una rica jurisprudencia que contribuye a modelar esta teoría general del delito. De esa manera nosotros podemos desprender, con base al estatuto, que la teoría general del delito en el derecho penal internacional pues se compone de 3 aspectos. Uno, los elementos materiales del crimen. Otro, los elementos mentales o subjetivos del hecho. Y finalmente, las circunstancias eximentes de responsabilidad. Esos son los 3 niveles de análisis que, por ejemplo, cuando uno lee una sentencia de la Corte Penal Internacional, uno va a ver que esos son los niveles de análisis que revisan los magistrados en sus sentencias. Primero se determina si están dados los elementos materiales del crimen. Y estos pues se refieren a la manifestación externa u objetiva del hecho. Y aunque no se encuentran expresamente regulados en el Estatuto de Roma, como sí ocurre con los elementos subjetivos, puede deducirse que al menos se componen de 3 elementos. La conducta descrita en el crimen, lo que nosotros llamamos tipo, las consecuencias, entendiendo por tal los efectos de la conducta punible o su resultado, y las circunstancias concomitantes exigidas por cada crimen en particular. Esto se parece mucho al tipo objetivo del derecho continental europeo. Y bueno, las circunstancias concomitantes pueden incluir elementos de orden normativo. Por ejemplo, que la víctima sea menor de 15 años, o que se trate de personas protegidas por los convenios de Ginebra, o que el crimen tenga un carácter sistemático o generalizado en los crímenes de lesa humanidad. El aspecto subjetivo del crimen, ese sí está expresamente previsto en el estatuto, se refiere al elemento intencionalidad. Ese es el vocablo que utiliza el Estatuto de Roma. Y bueno, se desdoblan 2 elementos, intención y conocimiento. Esto se parece mucho al dolo que nosotros conocemos, ¿no? Como conocimiento y voluntad de realizar el hecho punible. Hay una discusión muy importante en el seno de la Corte. Bueno, la hubo porque quedó zanjada. Inicialmente en un fallo de una sentencia de las primeras que tuvo la Corte, que es la de Tomás Lubanga Dilo, la Corte ahí dijo que sí se podrían, que de la justicia penal internacional sí podría contemplar los 3 tipos de dolo que conocemos, que es el dolo directo,
de primer grado, el dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias, y el dolo eventual. Esa fue una primera postura de la Corte, pero posteriormente, en otros fallos posteriores, particularmente a partir del caso de Jean-Pierre Bemba, que fue otro de los procedimientos que ha llevado la Corte Penal, se llegó a la conclusión de que el dolo eventual no forma parte del concepto de dolo, al menos para efectos de la justicia penal internacional, sino que lo restringen al dolo directo de primer grado y al dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias. Hay una discusión teórica, y eso lo discutió la sala en el caso de Bemba, de por qué excluyeron el dolo eventual. Ellos decían que en los primeros trabajos preparatorios sí se contempló el dolo eventual, pero que posteriormente los borradores lo excluyeron expresamente. De ahí que la interpretación de esa sala, el dolo eventual no debe ser considerado dentro de este elemento, ¿no? La doctrina pues ha sido discrepante. Algunos autores como Kai Ambos o Berlis y Jesberger estiman que es acertada esa interpretación, pero otros como Giovanni Cassese y Alicia Gil consideran que la interpretación no es acertada. En fin, esto es algo sobre lo que la Corte se puede volver a pronunciar, ¿no? Porque finalmente la jurisprudencia de la Corte no es tampoco obligatoria. O sea, las salas pueden abandonar un criterio y fijar otro, como ya lo han hecho en otros casos, ¿no? Hay algunas cuestiones que me parece interesante resaltar. Desde luego, el tiempo que tenemos nosotros pues es reducido, la jornada ha sido larga. De ahí que me voy a referir a dos cosas que me parecen interesantes o importantes, ¿no? Por la teoría y la participación, perdón, la autoría en la participación en los crímenes internacionales. Eso es algo que me parece interesante porque ahí parece haber vencido el derecho continental europeo, porque la Corte ha adoptado el criterio de la teoría del dominio del hecho de Claude Roxin. De hecho, ellos lo han enunciado expresamente en algunas de sus sentencias. Y debemos recordar que la teoría del dominio del hecho lo que señala es la distinción clave entre autores y partícipes, pues es el dominio que se puede tener sobre el hecho. Y ese concepto de autoría lo ha venido aplicando la Corte de manera muy consistente, incluso aludiendo al propio Roxin, ¿no? Y hay una cuestión que es muy interesante en la Corte que me gustaría abundar un poco, que es el de la autoría mediata. Nosotros sabemos, o al menos en el marco del derecho romano-germánico, la autoría mediata solamente puede ser posible a través de la utilización de un inculpable o de una persona que actúa sin dolo. Porque si esa persona actúa con dolo, entonces ya es un coautor, ¿no? Sin embargo, el Estatuto de Roma claramente estableció que la autoría mediata puede darse también en personas que son plenamente responsables, ¿no? Y esto, bueno, es importante porque la propia naturaleza de los crímenes internacionales que son cometidos por grandes organizaciones, sobre todo de organizaciones de guerra, de ejércitos, la Corte ha adoptado ese criterio y también me ha parecido interesante que en sus primeros fallos adoptó el criterio de la autoría mediata por medio de un aparato organizado de poder que desarrolló Claude Roxin. Como nosotros sabemos, pues desde los años 60, Claude Roxin empezó a desarrollar la teoría de la autoría mediata por medio de un aparato organizado de poder a propósito del régimen nazi.
y que esa teoría tuvo una aplicación posterior, bueno, tanto en la justicia penal chilena como en la justicia penal argentina. Y aquí la Corte lo ha hecho en varios fallos. Lo hizo, por ejemplo, en el caso que les dije de Lubanga y en otros. Sin embargo, últimamente, a partir del fallo eh, bueno, les mencioné que es el caso Katanga, el caso Nuntiolo, donde se estableció este criterio, pero sin embargo, en 2019 hubo una sentencia contra una persona que se llama Bosco Natanganda, donde la Corte Penal Internacional creó otro concepto de autoría inmediata, ya no basándose en el aparato organizado de poder, sino la autoría inmediata a partir del control de la voluntad de los ejecutantes. Esto es algo nuevo. No sé si 2 minutos, doctor. me pasó una tarjeta. Sí, 2 minutos, perdón, doctor. La vi blanca, debe haber sido amarilla, ¿no? Bueno, voy a cerrar con esto. Me parece que ahora cambiaron el concepto de autoría inmediata, ¿no? Básicamente a partir del caso de Dominic Owen. Él era un niño soldado, él fue abducido desde niño, él fue raptado a los 8 o 12 años y prácticamente toda su vida hasta adulto fue objeto de un adoctrinamiento, y por eso es que crearon ese concepto de autoría inmediata por el control de la voluntad del interviniente, ¿no? Entonces, bueno, el tema es extenso, la verdad es extenso y además es muy técnico, ¿no? Pero bueno, espero haber dado ahí alguna pincelada de algo que me parece interesante y que pues contribuirá o será necesario que en el futuro nuestros abogados estén preparados para enfrentar estos escenarios. Y pues les agradezco de nuevo la invitación y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor, por su participación. Sin duda es un tema muy extenso, pero creo que nos ha brindado un muy gran panorama sobre la parte general del derecho penal internacional. Finalmente, me gustaría pasar con nuestro último expositor. Él es el doctor José Antonio Guevara Bermúdez. Él es director adjunto de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, es académico asociado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala desde 2015. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y doctor en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Igualmente, integró el grupo de trabajo sobre detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de 2014 a 2020 y del cual fue su presidente. Asimismo, fue miembro del Comité Coordinador de Procedimientos Especiales de dicho Consejo de Derechos Humanos de 2018 a 2019, y en sus más de 20 años de trayectoria profesional ha ocupado cargos con responsabilidades relevantes en instituciones académicas, autónomas y de gobierno, así como en organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. Cuenta con numerosas publicaciones sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario. Sin más, le doy la palabra al doctor José Antonio Guevara. Muchas gracias, Irving, por la introducción, por la presentación. ¿Se escucha bien? Sí, todo muy bien. Qué bueno. Bueno, pues antes que nada quiero extender mi más efusivo agradecimiento a los doctores García Ramírez, a la doctora Olga Islas y al maestro Eduardo Rojas, y por su conducto al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a la Academia de Ciencias Penales, por la gentileza que tuvieron al haberme invitado a participar en esta nueva edición de las jornadas sobre justicia penal. Es para mí un honor también compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades especialistas en materia de derecho penal internacional, y agradezco
particularmente que mi participación haya sido precedida por las de las maestras Socorro Flores, Isabel Montoya y del doctor Arturo Villarreal, no solo por ser reconocidísimos en la materia, sino porque además me ayuda a no tener que abordar definiciones pues muy importantes para efectos de mi presentación del derecho penal internacional y del funcionamiento de la Corte Penal Internacional, y eso me va a permitir pues hacer una presentación un poco más breve por lo tarde que ya es. La idea que tenía de mi intervención es tratar de responder a las preguntas de cómo se podrían caracterizar ciertos actos de violencia que se han cometido en México entre 2006 y 2023 a la luz del derecho penal internacional y de qué sirve caracterizarlos, y adelanto las conclusiones, como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y bueno, acotando un poco el universo de los crímenes que se cometen en México, no todos los crímenes están relacionados entre sí. Me quiero referir a ciertos actos de violencia criminal que se han cometido en el periodo 2006-2023, particularmente a ciertos homicidios de los más de 350,000, 400,000 homicidios violentos que se han cometido en esa época, en este periodo, de las más de 120,000 desapariciones forzadas y desapariciones particulares que se han cometido también en este periodo, y las más de 50,000 denuncias de tortura que han sido presentadas en las diferentes fiscalías del país. De esos fenómenos delictivos sabemos muy poco. Sabemos que algunos de esos crímenes han sido cometidos por agentes del Estado, otros por integrantes de organizaciones criminales, algunos otros han sido cometidos tanto por agentes del Estado en contubernio, complicidad, con integrantes de organizaciones criminales, y otros habrán sido cometidos por particulares que no tienen relación ni con el Estado ni con organizaciones criminales. Y buscando acotar un poco más el universo, me gustaría hablar de aquellos crímenes que se han cometido tanto por agentes del Estado como por organizaciones criminales en el contexto de la manera en la que avanzan o adelantan o implementan ciertas políticas. Cada uno tendrá sus políticas y son claramente o en principio diferenciables. De lo poco que sabemos, y esto se puede desprender de información sistematizada, de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de algunas de las muy pocas sentencias que existen en el país, y hablando de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano en los 3 niveles de gobierno, municipales, estatales, federales, donde se incluyen, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que tienen un rol protagónico en la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos en el contexto de las políticas de seguridad, pero no exclusivamente. Y sabemos que algunos de esos crímenes, de las torturas, de las desapariciones y de las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos, han sido cometidos por esos servidores públicos en el marco, en el contexto o en aplicación de una política de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad interior. Ya saben que hay un uso irresponsable de los conceptos, depende del gobierno en turno, le ponen un mote o le ponen del otro, pero bueno, estas políticas se caracterizan normalmente por, entre comillas, combatir a las organizaciones criminales. También se le ha llamado guerra contra el narcotráfico, ahora se le denomina una política de abrazos y no balazos, llámenle como quieran, pero es una política de seguridad que está orientada a neutralizar a organizaciones criminales relacionadas con las drogas o bien con otros delitos asociados, pero principalmente relacionados con delitos de drogas.
El tipo de violaciones que se han cometido, como las privaciones arbitrarias de la libertad, en contravención de normas internacionales o detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato, se han cometido de manera generalizada, es decir, a gran escala. No se trata de actos aislados que no tienen relación entre sí, sino que se tratan de actos que no pueden ser interpretados de manera aislada, porque cuando uno observa la manera en la que se cometen, se encuentran elementos que permiten suponer que hay una práctica estandarizada para cometer los crímenes, e incluso se puede hablar de la sistematicidad en la que se cometen esos crímenes, y hay muchos patrones que se pueden desprender de ese análisis de las recomendaciones, por ejemplo, y sentencias, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sentencias de el Poder Judicial, principalmente federal, pero no exclusivamente. Entonces vemos en el análisis de la sistematización de esta información que normalmente existe una práctica de detención arbitraria por parte de las diferentes autoridades del país. No hay una orden de detención. Normalmente argumentan que los detienen en flagrancia, pero después se sabe que tienen información, entre comillas, de inteligencia, donde tienen identificadas a las personas, o pareciera que son personas que físicamente tienen similitudes con las que están buscando. Se les detiene arbitrariamente, se les lleva a lugares oficiales o clandestinos en donde se les tortura para obtener información sobre el delito o sobre otros delitos, dónde están las drogas, dónde tienen a la persona secuestrada, dónde está un integrante de la organización criminal al que están buscando, o bien los torturan para obtener una confesión, o bien obtener un testimonio para incriminar a otras personas. Normalmente en las torturas participan un importante número de servidores públicos. Participan ministerios públicos o están presentes ministerios públicos, médicos, militares en ocasiones, o civiles que están nada más velando por la salud de la persona torturada para que no se vaya a morir. Participan también fiscales, tanto fiscales de la Fiscalía Militar como fiscalías estatales o la federal, o la federal. Después de las sesiones de tortura, se les presentan ante la autoridad judicial con acusaciones mal armadas, mal hechas, pero bueno, como el derecho penal procesal favorece a la fiscalía y se aplican figuras como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa, pues a las personas se les mantiene detenidas por periodos prolongados. Normalmente la mayor parte de esos asuntos se caen, no llegan a sentencia condenatoria porque no hay pruebas que les imputen. Y bueno, y en ocasiones esa práctica de la tortura se les pasa la mano, como se dice vulgarmente, y las personas mueren. Y una vez muertas, desaparecen en ocasiones, en muchas ocasiones los cadáveres, sea mediante la fabricación de fosas clandestinas en lugares diversos, al lado de las carreteras, o incluso en cementerios o tal. Fabrican fosas clandestinas o en lugares aislados, o bien en fosas comunes inhuman a los cadáveres de las personas que previamente fueron torturadas y ejecutadas. Seguido de esas prácticas, las autoridades niegan los hechos normalmente, criminalizan a las víctimas, las ligan con la delincuencia o con pasados que tienen que ver con su participación en faltas administrativas, en delitos. Se alteran las escenas del crimen, y se sale por voceros oficiales o voceros oficiosos a defender
a las instituciones de su integridad y que son instituciones que defienden al pueblo y que además, como son muy disciplinadas y entregan su vida a la seguridad, no se les puede acusar sino medio una sentencia de un poder judicial. Y sabemos que las fiscalías del país, cuando se trata de violaciones de derechos humanos como estas que estamos mencionando, normalmente no investigan, y si investigan no lo hacen con la diligencia que se requiere, y los casos en la mayoría se mantienen en la impunidad. Organizaciones criminales, por su parte, también cometen este tipo de abusos, de detenciones arbitrarias, secuestros, privaciones arbitrarias de la libertad, mutilaciones, torturas, ejecuciones sumarias o asesinatos. Y también desaparecen personas, producen fosas clandestinas, inhuman a los cuerpos ahí, y en ocasiones con la ayuda de las fiscalías del país, para no registrar los cadáveres como asesinatos, inhuman los cuerpos en fosas comunes, y a pesar de que las personas pueden ser identificables, no las identifican, para entonces que no incrementen las cifras de asesinatos o de homicidios violentos en el país, sino que simplemente se siga abultando la cifra de personas desaparecidas. Pero bueno, entonces vemos que tanto agentes del Estado como organizaciones criminales cometen este tipo de abusos a gran escala y de manera sistemática, lo cual nos permite hablar de que estamos frente a la comisión de crímenes de lesa humanidad, lo cual tiene consecuencias jurídicas nacionales e internacionales relevantes. Ya hemos visto algunas con las exposiciones anteriores de cuáles pueden ser, y ahorita vamos a abundar en ello. También estos crímenes, como los mencionados, como el asesinato, la tortura, las desapariciones y la violencia sexual, se han cometido en el contexto de lo que se reconoce por muchos, aquí Isabel Montoya es una de ellas, como un conflicto armado de carácter no internacional. Muchos dirán, no, que en México no hay un conflicto armado internacional porque no se reúnen los estándares del control territorial, o bien porque la finalidad que persiguen las organizaciones criminales no es político, sino es simplemente económico, y para eso están las normas relacionadas con crimen organizado, de combate al crimen organizado o de drogas de Naciones Unidas, entonces les aplica ese régimen jurídico. Pues con la mala noticia para quienes quieren llevar la discusión hacia esos lugares, que el derecho de la guerra solamente exige que se satisfagan dos elementos para poder hablar de la existencia de un conflicto armado internacional. Y ese reconocimiento de esos elementos no es algo que se pueda o se dé de manera graciosa o voluntaria en ocasiones cuando se quiera o no se quiera aplicar del derecho de la guerra. Son simplemente situaciones de hecho que, una vez que se presentan y se pueden acreditar, genera consecuencias jurídicas también nacionales e internacionales. ¿Cuáles son los dos elementos para poder hablar de la existencia de un conflicto armado? En primer lugar, que los enfrentamientos armados entre fuerzas de la seguridad del Estado y grupos armados organizados, o entre estos grupos armados organizados entre sí, sea de una intensidad suficiente para el derecho internacional humanitario. ¿Cómo se puede medir ese nivel de intensidad suficiente? Pues no hay una fórmula precisa que digan que cuando se reúnen 5 de los 7 indicadores que ha desarrollado la jurisprudencia internacional, estamos frente al conflicto armado o frente a este elemento que se satisface, sino simplemente estos indicadores, algunos de ellos se pueden satisfacer, y eso tendrá que ser decidido o valorado por un órgano de adjudicación, un órgano que aplique el derecho. O bien otros estados que lo quieran aplicar. ¿Cuáles son estos indicadores para poder medir la intensidad de los enfrentamientos? Pues el tipo de armamento que se utilizan, el número de enfrentamientos armados que se celebran, la duración de los mismos, el número de víctimas mortales que producen, el número de heridos que se producen, el daño que se produce a la infraestructura o a bienes por esos enfrentamientos. El número de desplazados internos que producen los enfrentamientos, que como saben en México las cifras
de desplazados internos por la fuerza derivados de actos de violencia como enfrentamientos armados entre organizaciones criminales o enfrentamientos en donde participan agentes del Estado, o bien la destrucción o quema de terrenos o de inmuebles, oscila la cifra entre un número conservador, que es un número de las organizaciones, de una organización de la sociedad civil, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que está alrededor de los 350,000 personas que han sido internamente desplazadas por la fuerza, y solamente se documentan desplazamientos masivos, que es de 5 o más familias. Pero también el gobierno federal, esta administración, reconoció en un informe una cifra que oscila entre el 1 y los 3 millones de personas que han sido desplazadas desde 2006 a la fecha. No hay una cifra precisa porque nuevamente no hay un censo, y el INEGI no ha hecho una cuantificación muy precisa, pero bueno, quedémonos con el número conservador. Sigue siendo un número enorme de personas internamente desplazadas. Pero bueno, si se reúne el elemento de intensidad de los enfrentamientos, se tendrá que analizar ahora si las organizaciones criminales reúnen el estándar o el otro elemento que se tiene que satisfacer del nivel de organización suficiente. Y nuevamente la jurisprudencia internacional, y por jurisprudencia internacional me refiero a lo que han dicho los tribunales como el de la antigua Yugoslavia y Ruanda, pero principalmente el tribunal que nos rige, porque la Corte Penal Internacional nos rige porque la propia Constitución reconoce la jurisdicción de la Corte, y una vez que México ratificó el estatuto en octubre del 2005 y entró en vigor en enero del 2006, pues lo que diga la Corte es relevante, en tanto el derecho aplicable para el Estatuto de Roma es el propio estatuto, los elementos de los crímenes, las reglas de procedimiento y prueba y la jurisprudencia del propio tribunal. Entonces, el elemento de nivel de organización también se mide a partir de ciertos indicadores, como la existencia de una jerarquía dentro de la organización criminal. Se analiza la capacidad logística que tenga la organización para mover recursos, dinero, comprar armamento, la capacidad que tiene la organización para entrenar militarmente a los integrantes de esa organización. Y la capacidad que tiene para sostener operaciones militares en partes del territorio, la capacidad que tiene para controlar una parte del territorio, o bien para ejercer funciones similares al del Estado, como por ejemplo cobrar cuotas de piso equivalente al impuesto, garantizar o ofrecer seguridad, o bien dar recursos para equivalentes a programas sociales. Bueno, se analiza todo eso y se puede llegar a la conclusión de que las organizaciones criminales reúnen el estándar. Hay un estudio, me parece que el más acabado, o de los que han hecho una análisis más cuantitativo sobre estos elementos, que lo hizo la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Leiden en Países Bajos, y encontró de un análisis del 2007 al 2017, de enero del 2007 a diciembre del 2017, analizó 9 organizaciones criminales en México y encontró que 7 de ellas reunían el nivel de organización suficiente para ser considerados grupos armados en el marco del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, después de analizar los enfrentamientos de esos grupos armados entre sí, o bien de esos grupos armados con agentes del Estado o con fuerzas de seguridad del Estado, concluyó que en México, en ese periodo, se reunían las condiciones para hablar de la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional. También lo ha reconocido ese conflicto armado en diferentes periodos la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la Academia de Ginebra, de la Universidad de Ginebra, que es un centro muy reconocido especialista en el derecho de la guerra. Entonces, bueno, podemos hablar entonces que los asesinatos, las torturas, como son cometidas en contra de personas protegidas, es decir, en contra de población civil, o bien de personas que no participan directamente en las hostilidades porque han depuesto las armas, o bien porque están heridas, o bien porque
están detenidas, pues entonces podemos hablar de que ciertas conductas que han sido cometidas tanto por organizaciones criminales como por agentes del Estado son susceptibles de ser considerados como crímenes de guerra. Y sabemos también que hay un muy limitado número de sentencias en el país cuando hablamos de tortura, desaparición y asesinato por servidor público o asesinato en general. Justamente hoy, Impunidad Cero, una organización no gubernamental, publicó un informe después de una investigación en la que encontró que en México el 99.6% de los delitos de desaparición forzada, es decir, los que cometen servidores públicos, encontró que hay impunidad en el 99.6% de los casos. No se sanciona, 99.6% de los casos. Y encontró que en el 100% de los casos de las desapariciones cometidas por particulares, que es un delito que existe a partir de 2017, que se aprobó la ley en la materia, tampoco, 100%, ningún caso de desaparición por particulares, y sabemos el número importante de personas desaparecidas bajo manos de organizaciones criminales. Cuando hablamos de tortura y los asesinatos, las cifras son similares. ¿Cuáles son entonces las consecuencias jurídicas que tiene el reconocer que estos crímenes son crímenes de la mayor trascendencia para la comunidad internacional, los peores crímenes, de trascendencia para la comunidad internacional, como los denomina el Estatuto de Roma y como los han denominado diversos documentos relevantes del derecho internacional? Bueno, el hecho de que se hayan cometido estos crímenes internacionales implica que no solamente hay una responsabilidad del Estado sobre ellos, sino que también existe la responsabilidad de los individuos, de los más altos responsables o dirigentes tanto de organizaciones criminales como del Estado, es decir, presidentes, secretarios de defensa, secretarios de seguridad pública, fiscales generales, comandantes de zona, etcétera, etcétera. Existe y aplica la figura de la responsabilidad de los superiores jerárquicos, es decir, que los superiores jerárquicos, más allá de las formas de autoría y participación a que se refirió el ponente anterior, la responsabilidad de superiores jerárquicos es una figura muy específica de responsabilidad en donde los superiores se hacen responsables de los crímenes cometidos por los inferiores cuando no toman medidas adecuadas para prevenirlo, pero además cuando tuvieron conocimiento y tienen control efectivo de sus subordinados, tuvieron conocimiento de que los cometieron, no hicieron nada para ponerlos a conocimiento de la autoridad competente en materia de investigación y sanción de los delitos. También aplican la prohibición de utilizar eximentes de responsabilidad como la obediencia jerárquica o la inmunidad de jefes de Estado o de gobierno. Los crímenes de guerra y de lesa humanidad son imprescriptibles, no son amnistiables, no son susceptibles de ser indultados, y su investigación y enjuiciamiento, cuando se hizo a nivel nacional con el objeto de sustraer a la persona de la acción de la justicia y tiene una cosa juzgada, sea por el no ejercicio de la acción penal o bien porque hubo una sentencia con penas irrisorias o con penas bajas por delitos muy graves, pues la persona podrá volver a ser procesada y sancionada cuando, repito, se identifique que se hizo o se llegó a una cosa juzgada fraudulenta. Los estados tienen la obligación primaria, y ya voy a terminar, de investigar, procesar y sancionar estos delitos, crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Y además, terceros países tienen la posibilidad, de acuerdo al derecho internacional, están autorizados o están habilitados, porque no hay una norma, al contrario, que lo prohíba, de aplicar la figura de la jurisdicción universal, que ya tendremos otra ocasión de platicar en detalle de qué se trata. También se justifica el establecimiento de mecanismos extraordinarios de verdad, como comisiones de la verdad, de justicia, como los que se mencionó, las salas especiales de las Cortes de Camboya, tribunales híbridos ad hoc,
y programas administrativos de reparación para atender al numeroso cantidad de víctimas. Y finalmente, la Corte Penal Internacional podría tener jurisdicción, o tiene jurisdicción, porque desde hace más de 10 años ha recibido comunicación con información suficiente que le permite creer que crímenes de competencia de su competencia se han cometido en México por autoridades y organizaciones criminales. Y por la falta de capacidad y voluntad para investigar los crímenes en México, la Corte podrá en cualquier momento iniciar una investigación, ya sea porque la active la jurisdicción de un Estado parte, incluso si hay cambio de gobierno y finalmente hay un compromiso contra la impunidad, contra la impunidad, lo podrá hacer el propio gobierno de México o cualquier otro gobierno de otro país cuando logremos sensibilizarlos de la dimensión de las atrocidades de lo que pasa en México. También lo podrá hacer el Consejo de Seguridad, porque la situación por la que atraviesa México ya es una amenaza a la seguridad y paz regionales. La violencia de las organizaciones criminales se está contagiando en otros países, están exportando su violencia y sus métodos criminales a Centroamérica, Ecuador, Chile, etcétera. O la Fiscalía, por sus atribuciones de oficio, podría solicitar la autorización para iniciar una investigación que creemos que tarde o temprano por lo menos la Fiscalía se pondrá a disposición de las autoridades mexicanas para ayudarles a desarrollar programas de investigación a nivel nacional, como lo está haciendo actualmente en Venezuela y como lo está haciendo en Colombia. La comunidad internacional además está legitimada para adoptar otras medidas, como por ejemplo el nombrar a una misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos para que nos ayude a esclarecer quiénes son los responsables de esta barbarie. México, creo, no puede seguir con esta impunidad. Necesitamos que todos y todas y que más personas se involucren en esto y le faltó un llamado a la jueza de la Corte Penal Internacional, no solo para que se involucre la gente en formar parte de abogados defensores o en abogados de víctimas o hacer pasantías en la Corte o hacer estancias de trabajo, sino también para enviar información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los crímenes que se están cometiendo, como por ejemplo en contra de niños o crímenes de naturaleza sexual. Muchísimas gracias y perdón por haberme extendido tanto. No, muchísimas gracias a usted, doctor. Pues les agradecemos muchísimo su participación, especialmente a los ponentes, pero daremos espacio a un par de preguntas que tienen nuestros asistentes. Solamente les pediría que se respondieran un poco de forma breve para no intentar prolongarnos mucho. La primera, y es para los tres, bueno, los dos y la ponente, es cómo hacer para que la jurisdicción penal internacional tenga mayor impacto en América Latina, ¿no? Esto sobre todo teniendo en cuenta que hasta el momento solamente se han abierto investigaciones en los casos de Venezuela y de Colombia. Y finalmente existe una pregunta para el doctor Guevara sobre si considera que los hechos en México son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, implicaría la habilitación para aplicar el derecho internacional humanitario y por tanto justificar algunos ataques mientras se ajustan a las normas internacionales. Pues bueno, yo creo, sobre la primera pregunta, me parece que no es cuestión, o el foco no debería estar en si debería haber más justicia penal internacional en el continente. La justicia penal internacional en realidad es una justicia, digamos, de excepción, es una justicia que en principio no debería de existir, porque quienes deberían de estar haciendo todos esos enjuiciamientos son justamente los estados. Ajá. Pero entonces, ante la impunidad, ante la comisión de crímenes atroces por parte del Estado, como fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, entonces es que se crean estas jurisdicciones penales internacionales, principalmente pues el Tribunal de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que aquí en realidad deberíamos estarle apostando a que haya menos intervención de la jurisdicción penal internacional. Y en América Latina, pues sería más bien que los estados estén encargando de sus propios crímenes internacionales, ¿no? Me parece que en el caso de Colombia es un caso muy interesante porque
recién comienzan los trabajos de la Corte Penal Internacional, se enfoca en Colombia y ahí hay una, pues es muy interesante porque la Corte y Colombia hacen pues una alianza, ¿no? En el sentido de decir, si hay crímenes internacionales, hay crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad perfectamente definidos y entonces para no llevar el caso ante el caso de Colombia o la situación de Colombia ante la Corte Penal Internacional, entonces se comienzan a generar estas alianzas y ¿cuál es el resultado? Pues es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Y actualmente ya la investigación en Colombia está cerrada. Eso por un lado. Y por otro lado, muy rápido, sí, o sea, José Antonio, bueno, el doctor Guevara, el doctor José Antonio y yo, pues hemos estado, digamos, ya durante varios años trabajando justamente el tema de si en México existe un conflicto armado no internacional o no. Ese fue el tópico, por ejemplo, de mi tesis en Ginebra desde hace ya una década, ¿no? Y sí, o sea, realmente sí hay un conflicto armado no internacional, digamos. La definición del conflicto, tal y como lo dijo el doctor José Antonio, es una definición objetiva. Ajá. Los elementos, los factores a tomar en cuenta, la intensidad de las partes la intensidad de la violencia, la organización de las partes, son factores completamente objetivos. Y no, en principio no debería haber ninguna subjetividad respecto de si se debe aplicar el derecho internacional humanitario o no. Cuando hay una situación de violencia ha alcanzado la suficiente intensidad y cuando los actores son lo suficientemente organizados, tiene que aplicar el derecho internacional humanitario, porque para eso se hizo. Cuando el derecho internacional de los derechos humanos ya no es suficiente, como en México, en el que desde 2006 particularmente se usa el ejército en labores de seguridad, pues es que ya no le alcanza con la policía. Entonces, en ese sentido, sí lo hemos trabajado mucho. Yo considero que hay un conflicto armado internacional y pues que sí debería aplicar el derecho internacional humanitario. Y bueno, no me quiero extender más. Muchas gracias, maestra. No sé si alguno de los otros ponentes quisiera hacer uso de la voz. Adelante, doctor Villarreal. Bueno, muy brevemente, en cuanto a la pregunta de que qué se puede hacer para que la justicia penal internacional, digamos, intervenga más en América Latina, coincido plenamente con lo que señala la maestra Montoya. En términos del Estatuto de Roma, los principales obligados a la persecución de los crímenes internacionales, pues son los propios estados. Desde el momento que un país signa el Estatuto de Roma, no solo tiene obligación de asumir la competencia, sino también de tipificar los crímenes que se encuentran en el Estatuto en su codificación penal nacional. En ese sentido, la Corte Penal es un instrumento subsidiario de la justicia penal internacional que se aplica solo cuando los estados no pueden, por estar colapsados o por tener instituciones débiles, o porque no quieren. Y esto significa que para que un caso se admita en la Corte con independencia de que se den los elementos de los crímenes, pues se tiene que hacer un test previo de admisibilidad. Y bueno, específicamente en el caso de las situaciones latinoamericanas, las únicas que se han puesto de competencia de la Corte han sido el caso de Colombia, que aunque el estatuto no admite reservas, sí tenía una cláusula de exclusión de la investigación de crímenes de guerra por los primeros 7 años, que fue la cláusula que se acogió el Estado colombiano. Pero finalmente la Corte determinó que el Estado colombiano estaba haciendo lo suficiente para investigar esos crímenes. En el caso de Venezuela, pues sí hay bastantes indicios todavía para pensar que se puede intervenir. En el caso de México, yo solamente conozco una denuncia que se puso contra el expresidente Felipe Calderón, pero no reunió los requisitos de admisibilidad, ni siquiera de un examen para el fiscal. Eso es básicamente lo que me gustaría comentar. Muchísimas gracias, doctor Villarreal. Yo brevemente, si después usted, Irving, los
los organizadores de las jornadas les pueden compartir a los participantes de esta mesa las comunicaciones diversas que se le han hecho llegar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Son múltiples, son por crímenes cometidos por el ejército en Baja California, por crímenes cometidos por el ejército en Chihuahua, crímenes cometidos por la delincuencia organizada y agencias del estado de Coahuila en ese estado, por crímenes cometidos por autoridades estatales y municipales en Veracruz, otras por crímenes cometidos por autoridades estatales en Nayarit, sobre la práctica del arraigo como crimen de lesa humanidad, sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército desde el 2006 al 2020, sobre tortura cometida por el ejército desde 2006 al 2020. Entonces son múltiples de ellas. La Fiscalía en efecto respondió a 2 comunicaciones que no las admitía o que no las tramitaba por no considerar que eran elementos, que eran la comunicación que se envió por John Ackerman y otros, que era muy general en el 2011, y otra que se envió por un grupo de organizaciones que era muy general, que también se envió en el 2011. Pero el resto de las comunicaciones están bajo consideración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, bajo la etapa 1 del examen, de lo que se llama el examen preliminar, y la Fiscalía no ha avanzado en la apertura de un examen preliminar sobre México porque no tiene la capacidad para hacerlo. Ustedes vieron cuando se desata la violencia en Gaza, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tarda varias semanas en reaccionar y lo primero que dice es: no tengo recursos para iniciar otra investigación, y hasta que no tiene la presión encima, se desplaza a Gaza y empieza a hacer pronunciamientos y destraba la investigación que tenía atorada, porque la política del fiscal actual es solamente investigar lo que le pagan, básicamente, si me permiten una vulgarización de cómo está tomando su mandato. Solamente donde hay recursos del Consejo de Seguridad o los estados va a iniciar investigaciones o va a continuar con ellas. Por eso cerró el examen preliminar de Colombia. Sin embargo, va a abrir una oficina muy pronto en Colombia para acompañar la Jurisdicción Especial para la Paz. Y cerró todos los demás exámenes preliminares, quedan muy pocos. Pero bueno, tenemos la información, si les interesan a los participantes, con mucho gusto lo podemos compartir. Claro que sí, doctor, creo que sería muy útil para nuestro público compartirles esta información. Bueno, no me voy sin antes volver a agradecerles a los ponentes, a la maestra Isabel, al doctor Villarreal y al doctor Guevara, por su participación. También les agradezco al público que nos ha acompañado. Y les recuerdo que el día de mañana vamos a seguir con estas jornadas a las 5 de la tarde. Y les agradecemos mucho también que se mantengan conectados y mantengan su pantalla abierta para poder mejorar nuestra comunicación. Pero bueno, hasta aquí ha llegado esta mesa y les agradezco mucho nuevamente.